Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo, Isaías Cipriano, les da la más cordial bienvenida a este su canal. El día de hoy tengo el gusto, el agrado de presentar ante ustedes la obra de una gran escritora mexicana, Guadalupe Loaesa. Guadalupe Loaesa tiene en su producción varios títulos, distintos libros, pero el día de hoy específicamente habré de dialogar con ella a través de su libro Debo, luego sufro. Debo, luego sufro. A ver qué les parece esta propuesta, damas y caballeros. Antes de abrir el abanico de posibilidades, antes de comenzar a entrar de lleno en materia, vamos por un momento a leer la ficha técnica para que tengan mayores detalles de quién es Guadalupe Loaesa. Guadalupe Loaesa Tovar nació en el Distrito Federal en 1946. Es periodista y escritora. Se inició en el periodismo en 1982 en el diario Uno más Uno. En la actualidad colabora en Reforma y 10 periódicos del interior del país, en varias revistas, radio y televisión. Publicó en 1985 Las Niñas Bien, su primer libro, que lleva más de 100,000 ejemplares vendidos, un bestseller. A partir de entonces ha publicado con gran éxito más de 18 libros. Un cuento suyo inspiró el guión de la película Miroslava. También Las Yeguas Finas es su primera novela, con la cual la autora fue condecorada por el gobierno francés con la Orden de la Legión de Honor en grado de caballero. Entonces, damas y caballeros, el día de hoy tenemos a Guadalupe Loaesa Tovar presentando su texto Debo, luego sufro. Amigos, amigas, estamos a punto de cerrar este año 2023 y ya estamos en la antesala del 2024, de un año nuevo. La Sinfonía del Pensamiento y su servidor y amigo Isaías Cipriano les desea que la pasen estupendamente bien. Muchas bendiciones para ustedes, para toda su apreciable familia, y esperemos poder continuar aportando, contribuyendo con nuestro humilde granito de arena a que haya más fomento a la cultura, más desarrollo intelectual, más gusto, más afición por la literatura, por escribir, por pensar, etcétera. También les comento, damas y caballeros, antes de que entremos a la obra de Guadalupe Loaesa, ya dentro de los próximos videos voy a estarme presentando con mi seudónimo. Este es el nombre que he adoptado para producir aportaciones en materia cultural, el cual es, como ustedes seguramente ya lo saben, Iskander Kosonov Afkar. Iskander Kosonov Afkar, que es un nombre universal, un nombre que he inventado y que en estos 3 elementos que componen este nombre está unido el Occidente, el Medio Oriente y el Oriente Lejano. Entonces, por eso digo, es un nombre universal, es un nombre que ha sido pensado para abarcar la totalidad. Y bueno, pues de esa manera me estaré presentando para que sepan que Isaías Cipriano es el mismo que Iskander Kosonov Afkar, tal y como se menciona en la ficha técnica que me presenta en LinkedIn, pero también en Facebook y en este caso particular en YouTube. Muchas gracias por su preferencia, damas y caballeros. Les deseo en verdad un año nuevo 2024 formidable, lleno de mucha paz, de tranquilidad, de progreso material y espiritual. Una vez dicho esto,
Damas y caballeros, ahora sí comencemos con el libro Debo, luego sufro, un libro aparecido en el año 2000 y tiene una presentación que hace Jill Lipovetsky. A ver qué les parece. La era del vacío significa, en lo más profundo, la derrota de las grandes ideologías de la historia y, al mismo tiempo, el advenimiento de un nuevo individualismo, marcado por el culto de la autonomía individual del cuerpo, por el culto del placer. Este proceso ha dado como resultado un fenómeno de ansiedad y de comunicación de esa ansiedad. Esta nueva faceta del individualismo continúa desde hace varias décadas porque la sociedad del consumo y la comunicación se desarrolla siempre y cuando las grandes ideologías ya no puedan regresar. Vivimos una época marcada por el derrumbe de las grandes ideologías y las tradiciones. El individuo se encuentra más solo que nunca. Ya no existe el orden social y religioso que lo guiaba y que de cierta manera lo ayudaba a vivir. Por necesidad, esta situación se engancha a una existencia problemática, a una existencia de interminables preguntas sobre uno mismo. La era del vacío es la era donde todo se presenta como un problema, absolutamente todo. La salud, la comunicación, las vacaciones, los niños, el trabajo, el cuerpo, la juventud, la vejez. Todo lo que en otros tiempos tenía una respuesta más o menos estable, fijada por la tradición o por la religión, ha desaparecido. Vivimos en sociedades donde constantemente se nos pide que cambiemos, que perfeccionemos lo que ya existe. Por fuerza, esta situación está acompañada de malestar. Ese cambio, esa exigencia constante de perfeccionamiento, se vincula con la permanente necesidad de consumir. La explicación no es tan complicada. Vivimos en sociedades dedicadas a estimular las necesidades. Mediante la moda de las compras a crédito, la publicidad y el hedonismo. El hedonismo, recordemos, damas y caballeros, hace referencia a un término antiguo que vinculaba a la vida a los placeres. Claro que se trata de un término que se ha ido distorsionando a través de los siglos, porque el creador de este hedonismo había sido Epicuro, un filósofo al cual vamos a dedicar también algunos videos, y Epicuro decía que el mayor placer de la vida era vivir no solamente confortable, no solamente en paz, sino también buscando una elevación espiritual e intelectual. Hoy en día, simplemente el hedonismo se entiende en su sentido más básico, como un fomento a los placeres. Pero bueno, una vez hecha esta precisión, continuemos con esta presentación que está haciendo Jill Lipovetsky a propósito del libro de Guadalupe Loaesa. Siempre hay nuevos productos para consumir. Al mismo tiempo, en estas sociedades, cada uno desea lo mejor para sí. Cada cual quiere realizarse, entre comillas, realizarse. Cuando predomina este deseo se presentan muchas dificultades que impiden lograr ese objetivo. Pero el malestar no radica tan solo en el consumo, y no es evidente que solo éste cause la mayor parte de los problemas a las personas. Hoy día existe una ansiedad mucho mayor ligada a las relaciones privadas, como la relación entre una pareja o las relaciones de trabajo. Los años 60 fueron la gran época del consumismo. La tendencia decreció porque nos dimos cuenta que los objetos
representaban soluciones a algunos problemas, pero no a los grandes problemas existenciales. Hoy se trata más bien de preocupaciones permanentes en cierto sentido. Los problemas de comunicación, mucho más que los problemas sexuales, que no son los más dramáticos, son muy intensos porque exigimos demasiado de los demás. Ya no esperamos una sola cosa, sino muchas a la vez. Queremos que una mujer sea bella, que se conserve joven, que sea activa, que sea buena madre, que sea buena amante, que goce en la cama, que sonría. Queremos una especie de mujer total. Resulta evidente que eso es imposible de hallar. Ello, a su vez, crea problemas de comunicación, divorcios. El problema se complica todavía más porque hoy las mujeres son mujeres modernas. Existe la tercera mujer. Tiene una doble vida, la profesional y la doméstica. Está desgarrada entre dos esferas. Si trabaja, no puede ocuparse de los hijos. Si se ocupa de los hijos, no puede desempeñarse con plenitud en la esfera profesional. De ahí ese desgarramiento total y muy frecuente que sufren las mujeres en la actualidad y se manifiesta con un sentimiento de culpabilidad hacia ellas mismas. Los grandes problemas de la existencia se arraigan hoy en la vida privada, pero también en la vida profesional. En otros tiempos había un solo oficio, el de nuestros padres. Siempre se ejercía la misma profesión, que se conocía bien, y la gente no se hacía demasiadas preguntas. Hoy la gente estudia y tiene aspiraciones, tiene deseos, ideales, pero la realidad es difícil porque no responde a dichas aspiraciones. De este modo, el ser posmoderno está desgarrado entre sus deseos y la realidad que lo hiere en lo más profundo. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos ahora leyendo tan solo la introducción, la presentación, mejor dicho, que hace Gil Lipovetsky a propósito de este libro de Guadalupe Loaesa, Debo, luego sufro, aparecido en el año 2000. Estas palabras de presentación creo que son dignas no solamente de este libro, sino también son dignas de una reflexión más profunda, más amplia. Obviamente la presentación que hace Lipovetsky es más amplia, pero me voy a remitir ahora a algunas ideas centrales que he rescatado, esperando que éstas puedan de alguna manera acercarnos a la esencia, a la visión que tiene Lipovetsky y que nos está presentando. Hoy estamos forzados a hacernos cargo de todo, a cada momento. Es una sociedad que provoca ansiedad. La era del vacío es a la vez un mundo donde se exacerban los goces, donde los goces se llevan hasta el último término, el placer hedonista y al mismo tiempo un mundo de miedo por esas múltiples razones. Estamos agobiados por un exceso de responsabilidades. Al mismo tiempo, esta sociedad no cree en la alegría de vivir, porque exige muchas cosas de nosotros. Nos angustiamos para permanecer siempre jóvenes y sanos. Nos angustiamos para permanecer siempre jóvenes y sanos. Es esa necesidad de exuberancia de la que nos hace vibrar y nos explica la atracción por las drogas. Esta también puede explicarse como un afán de calmar la angustia de una sociedad en la que estamos sufriendo, no por la represión o por el control, sino al contrario, porque ya todo se volvió posible. En una sociedad individualista no hay una solución global
a la cuestión de la felicidad. Existen propuestas para arreglar la economía, para reducir el número de los desempleados, para las cuestiones técnicas. Podemos aportar cierto número de soluciones, pero ante los problemas de la existencia, ante el problema de la felicidad, estamos por completo desprovistos de recursos. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Hay que buscar las soluciones en los recursos de la individualidad. El auténtico problema es que ya no sufrimos por nada, y ese es un escándalo. O sea, aquí, nos dice Lipovetsky, estamos llegando a la indiferencia, a la falta de sensibilidad, o como decía el autor Castoriadis, nos hemos acostumbrado tanto a la barbarie que ya se nos hace una obviedad, una moda, algo normal, incluso aquello que puede ser atroz, terrible y pasmante. Cuando las mujeres no se sienten bien, cuando sienten ansiedad, cuando están bajo condiciones de estrés, van de shopping, de compras, van a cortarse el pelo o a hacerse un masaje. Es una manera que tienen de ocuparse de ellas mismas, de darse tiempo para ellas, porque muchas veces tienen un tiempo mucho más limitado que los hombres. Se puede ver en la bulimia del consumo una especie de escudo para protegerse o para olvidar la angustia que nos abruma. Los hombres, por su parte, recurren al tabaco o al alcohol. Las mujeres prefieren consumir objetos. Hoy en día experimentamos más el sentimiento de vacío, ansiedad, miedo, temor a fracasar en la vida. La vida se presenta como contradicción. La soledad se da porque tenemos exigencias mucho mayores que las posibilidades de comunicación. Hoy somos mucho más exigentes. Las personas están educadas en una cultura individualista y no soportan hacer ningún sacrificio. En esta época de paradojas también, las relaciones sexuales son más abiertas, pero tenemos el problema del SIDA. Por otra parte, somos una sociedad de consumo, pero al mismo tiempo reconocemos que el consumo material es incapaz de responder a todo lo que esperamos de la vida. La fuga hacia el consumismo sin duda nos da satisfacción, pero no puede responder a las expectativas profundas del ser humano. Vale aclarar, dice Lipovetsky, no es malo el placer, sino el exceso. No es malo el placer, sino el exceso. En otro registro, la delincuencia se ve ahora entre los jóvenes, cosa que no había antes. Es el precio de una educación que los obliga a ser adultos antes de tiempo. En otros tiempos, las religiones institucionales enmarcaban el comportamiento y las creencias, pero esa época ya terminó. Para sobreponernos a la era del vacío, habría que cambiar los fenómenos de educación o inventar nuevas formas de tal educación. Repito, para sobreponernos a la era del vacío, habría que cambiar los fenómenos de educación o inventar nuevas formas de educación. Hay nuevas formas de servidumbre que derivan del exceso de todas las cosas. Pero hay también nuevas figuras de libertad, en especial para las mujeres, quienes hoy tienen un horizonte mucho más abierto, a pesar que todo parece difícil y ansiógeno, la vida es más estimulante. Sofía, que es el personaje de esta obra que vamos a comenzar a leer, de Debo, luego sufro, dice aquí Lipovetsky, Sofía rehace su vida, se casa a los 50 años, comienza de nuevo, es formidable. No hay que ver todo con pesimismo,
ni cerrar los ojos ante los problemas. No hay un verdadero progreso global, solo existen algunas cosas que van mejor. Hay que tratar de analizarlas. ¿Qué les parece, damas y caballeros? De esta manera estamos cerrando una presentación muy interesante, muy profunda, incluso filosófica, que hace Gilles Lipovetsky a propósito de este libro maravilloso de Guadalupe Loaesa. Pienso, luego sufro. Estos puntos que toca Lipovetsky realmente merecieran un capítulo aparte. Las ideas, las tesis, los puntos clave que ha expuesto el autor son por lo demás dignos de reflexión profunda. Pero bueno, vamos a pasar propiamente a lo que es el texto de Guadalupe Loaesa. Sofía, la peor de las deudoras. Cada mes era lo mismo. Todos los días 24, fecha en que llegaba religiosamente a su destinataria un gran sobre blanco con el estado de cuenta de American Express. Sofía empezaba a tensarse. Dependiendo de la liquidez económica de ella, era la intensidad de su nerviosismo. Entre menos dinero tenía para liquidar su deuda, más tensión empezaba a acumular conforme pasaban los días previos al vencimiento. Si para la fecha límite no contaba con la totalidad del monto, su estrés podía llegar a grados inimaginables. No obstante que Sofía gozaba de ingresos sumamente respetables, siempre vivía por encima de sus posibilidades. Era algo que no podía evitar. ¿Cuántas veces se había propuesto luchar contra su consumismo, debilidad que con el tiempo se ha convertido en una verdadera adicción? ¿Cuántas veces se había prometido a sí misma bajarle a esos gastos superfluos que no hacían más que incrementar su narcisismo y la obsesión por mantener un supuesto estatus? Estoy dispuesta a perder todo menos el glamour, solía reafirmar. ¿Qué significa ser glamorosa para Sofía? Estar obsesivamente a la moda, verse distinta a las demás, desplegar a como diera lugar una cierta sofisticación, porque para no perder ese glamour, se obligaba a gastar tanto dinero y en consecuencia a estar eternamente en deuda. Tal vez se debía a su obsesión por el individualismo, que invariablemente expresa la necesidad de un estatus gracias al cual pensaba la respetaban y la aceptarían aún más. ¿Qué costo tan alto debía pagar esta compradora compulsiva por ese estatus? Porque su flaqueza no nada más tenía que ver con el equilibrio de sus finanzas, sino con el de su salud mental también. Ay, mamá, ¿por qué siempre estás tan estresada? Ya te llegó la cuenta de American, ¿verdad? Era el reproche constante de su única hija. ¿Se daba cuenta Sofía de esto? Perfectamente. He ahí parte de su neurosis. Gozaba al comprar, pero, como buena exalumna del colegio de monjas, era necesario que pagara con sufrimiento aquello que le había procurado tanto placer. Por tanto, entre más gastaba, su deuda y su castigo iban increciendo, en aumento. Si tenía que pagar, por ejemplo, más de $10,000, cada uno de esos dólares significaba una flagelación moral más dolorosa que la física, tratándose de esta pecadora. Te va a castigar Dios. Es una máxima que aprendió desde muy niña. De alguna manera, se había convertido su tarjeta American Express en ese Dios que le inculcaron cuando colegiala, es decir, el mismo que la podía consentir sin límites, pero que luego invariablemente le pasaba la cuenta.
una cuentota, por cierto, que tenía que pagar por todos esos gustos proporcionados. Una cuentota que habría de liquidar por haber incurrido en el pecado de la vanidad, el orgullo, la gula y la avaricia. Una cuentota que le recordaba lo que siempre le decía su madre. No olvides que en la vida todo se paga. Pero cuando esta mamá, tan culpígena como su hija, de tal palo tal astilla, decía todo, en cada una de esas o de todo, se hallaban encerradas tantas las buenas como las malas acciones de ella. De esta curiosa actitud ante la vista, se concluye lo siguiente. Si soy feliz, seguro algo terrible me va a suceder, porque en la vida todo se paga. Y si soy muy infeliz, por algo será, porque en la vida todo se paga. Era indiscutible que esa tarjeta hacía muy feliz a Sofía, pero al mismo tiempo profundamente desgraciada. Por algo, un día le comentó a su psicoanalista: ay, doctor, anoche tuve una pesadilla horrible. ¿Sabe qué? ¿Con quién soñé? No, no soñé con mi mamá. Soñé con mi tarjeta American Express. Se lo juro. Estaba yo en el Palacio de Hierro y al momento de pagar en la caja, me dice la señorita: no pasa su tarjeta. ¿No pasa? Le pregunté como loquita. Después de suplicarle con un nudo en la garganta que por favor intentara otra vez, me dice: no pasa. Lo peor de todo, doctor, es que atrás de mí se veía una fila interminable de gente que estaba esperando para pagar y mi tarjeta seguía sin pasar. Por favor, insista, le rogaba a la empleada. E insistía una y otra vez, pero todo era inútil. La tarjeta no pasaba. Entonces, doctor, en mi sueño, vi que la señorita llamó por teléfono para pedir la autorización a la central de American Express. Empezó a deletrear mi nombre y apellido a gritos. Eran unos gritos espantosos. Todo el mundo miraba hacia mí. Yo me quería morir de la vergüenza. Sentía una humillación terrible, como si se hubiera tratado de verdaderas puñaladas. Sentía todas sus miradas sobre mi espalda. ¿Qué no ve que no pasa? No pasa, no pasa y no pasa, gritaban los que estaban ahí formados. Todos comenzaron a burlarse, hasta la vendedora se reía en mi cara a carcajadas. No pasa, no pasa. Continuaban diciendo los demás muertos de risa. Sí pasa, sí pasa. Les contestaba yo llorando, como una María Magdalena. ¿Y sabe quién también estaba formada en la fila, doctor? Mi maestra Carmen, de tercero de primaria. No pasa, no pasa. Porque cuando era usted mi alumna, tampoco pasó de año. Comentaba a los demás. Reprobada, reprobada. Me gritaban en mi nariz. Sus gritos eran tan fuertes que hasta me desperté sobresaltada. Se lo juro, doctor, que al incorporarme en la cama tenía taquicardia. Me desperté súper deprimida. ¿Sabe qué, doctor? En estos momentos, efectivamente mi tarjeta está bloqueada. Ay, doctor, no sé qué hacer. Otra vez tengo muchas deudas. Debo mucho dinero. Yo por mí la destruiría para siempre, pero no puedo vivir sin ella. Y mi problema es que tampoco puedo vivir con ella. Se lo juro, la odio, pero también la quiero. Te odio y te quiero, tarjeta. Como dice la canción de Celorio González. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo esta obra increíble de Guadalupe Loaesa. Debo, luego sufro. Estamos tan solo en la introducción a este video que hemos consagrado a esta escritora formidable. Damas y caballeros, esto es La Sinfonía del Pensamiento.
Su servidor y amigo Iskander Kosonov Avkar se despide de ustedes y les digo hasta la próxima. Muchas gracias por su preferencia, damas y caballeros, y feliz Año Nuevo 2024.